Nunca imaginé que a mis 30 años estaría en esta situación. Siempre creí que mi vida era estable, predecible, incluso feliz dentro de su monotonía. Luis y yo nos conocimos en la secundaria, y desde entonces hemos estado juntos. Fue mi primer beso, mi primera vez, mi primer amor, y el único hombre en mi vida. Jamás había sentido la necesidad de cuestionar si eso era suficiente. Hasta ahora. Todo comenzó cuando decidí hacerme un chequeo ginecológico. Nada fuera de lo común, solo una revisión de rutina. Mi antiguo médico se había jubilado, así que tuve que buscar a alguien nuevo. Luego de revisar algunas opciones, encontré una clínica bien recomendada y pedí una cita sin prestarle demasiada atención a los detalles. Cuando llegué a la consulta, sentí un ligero nerviosismo, algo que atribuí a la incomodidad normal de una revisión ginecológica. Pero todo cambió cuando él entró al consultorio. El doctor Ramírez era un hombre maduro, de unos 45 años, con una presencia imponente. Alto, de mirada serena y una voz profunda que transmitía calma, pero a la vez, algo que no supe definir en el momento. Me sentí extrañamente expuesta, no solo físicamente cuando realizó la exploración, sino también en un sentido más personal. Cada pregunta médica, cada indicación que me daba, parecía despertar en mí algo nuevo, algo desconocido. Cuando salí del consultorio, mi mente estaba inquieta. No era el examen en sí lo que me había perturbado, sino la sensación de haber sido vista de una forma diferente. Luis notó que algo me rondaba la cabeza, y como siempre, me animó a contarle. Entre risas nerviosas, le relaté la experiencia y, para mi sorpresa, no mostró ni una pizca de celos o incomodidad. Al contrario, me dijo que parecía un excelente médico y que había hecho una buena elección. Su actitud relajada me tranquilizó, aunque también sembró en mí una curiosidad que hasta ese momento no había querido admitir. Con cada nueva consulta, el doctor Ramírez y yo desarrollamos una relación de confianza. Las conversaciones se fueron tornando más personales, y una tarde, casi sin pensarlo, le confesé que Luis era el único hombre con el que había estado. Su expresión cambió levemente, como si mi revelación lo hubiera tomado por sorpresa. Tras un breve silencio, me dijo algo que quedó grabado en mi mente. Es hermoso cuando una persona encuentra un amor duradero, pero también es saludable experimentar otros sabores de la vida. Mi reacción inmediata fue un rubor intenso y una risa nerviosa, pero sus palabras se quedaron conmigo mucho después de haber salido del consultorio. No solo por el contenido del consejo, sino porque, en el fondo, su voz había despertado algo en mí que no podía ignorar. Esa noche, sin poder contenerme, compartí la conversación con Luis. Su reacción, nuevamente, me sorprendió. En lugar de molestarse, sonrió con complicidad y me dijo que el doctor tenía razón. Me aseguró que si alguna vez sentía la necesidad de explorar, él estaría de acuerdo. Incluso bromeó diciendo que, si el doctor era tan atractivo como lo describía, quizá él mismo sería una excelente opción para ello. Esa noche, mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de emociones desconocidas. Por primera vez en mi vida, me planteaba la posibilidad de algo diferente, algo prohibido. Y lo más impactante de todo era que Luis, el hombre que me había acompañado toda la vida, no solo lo aprobaba, sino que parecía alentarlo. No podía negar que la idea me emocionaba. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectación. Me descubrí a mí misma perdiéndome en pensamientos sobre el doctor Ramírez, imaginando situaciones que nunca antes había permitido en mi mente. Cada nuevo encuentro con él parecía cargar de una tensión electrizante el ambiente. Él, siempre profesional, pero con una mirada que, ahora me daba cuenta, me analizaba con un interés distinto. Finalmente, en una de las consultas, reuní el valor para mencionar sus palabras. Entre titubeos, le dije que había pensado mucho en lo que me había dicho. Sobre probar otros sabores, murmuré, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Él arqueó una ceja, y por primera vez, una leve sonrisa curvó sus labios. ¿Y qué has decidido?, preguntó, con un tono de voz que hizo que se me erizara la piel. En ese momento supe que había cruzado un umbral invisible, uno del que no había vuelta atrás. Era como si una puerta, que hasta entonces había permanecido cerrada y oculta, se hubiera abierto de golpe, mostrándome un camino que nunca antes me había atrevido a mirar.
Sentía un cosquilleo en el pecho, una mezcla de miedo y anticipación que hacía que mi piel se erizara. Sabía que lo que viniera después cambiaría algo dentro de mí, algo que quizá nunca podría deshacer. El doctor Ramírez no apartó la mirada de la mía, y en sus ojos leía algo más que simple curiosidad. Había una complicidad silenciosa, un reconocimiento mutuo de lo que ambos sabíamos que estaba ocurriendo en ese instante. No respondí de inmediata a su pregunta, pero no porque dudara de la respuesta, sino porque en ese momento, por primera vez en mi vida, quería saborear la incertidumbre de lo desconocido. Sin decir una palabra más, me levanté y me despedí con una sonrisa nerviosa. Sentía el rostro ardiendo cuando crucé la puerta del consultorio. Mi corazón latía con fuerza y mis piernas parecían temblar con cada paso que daba hacia la salida. Apenas pude respirar cuando salí a la calle, el aire fresco golpeando mi piel acalorada. No podía creer lo que acababa de suceder. ¿Realmente había tenido esa conversación? ¿Realmente había considerado la posibilidad de cruzar esa línea? El trayecto a casa se me hizo eterno. Dentro de mí se libraba una batalla entre la vergüenza y la emoción, el miedo y la expectativa. Cuando finalmente entré a mi hogar, vi a Luis en la sala, concentrado en su teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, decidí guardarme algo para mí. No le conté nada. No sabía cómo hacerlo. No todavía. Me desplomé sobre la cama y, en un impulso, tomé mi teléfono. Una notificación captó mi atención. No me había dado cuenta antes, pero ahí estaba, un mensaje del doctor Ramírez. Recuerda que en 2 días tienes cita nuevamente, no faltes. Mi respiración se agitó y sentí un escalofrío recorrerme. 2 días. Solo 2 días para volver a verlo. Mi mente se llenó de pensamientos que no debería tener, pero que no podía evitar. Algo dentro de mí ya había cambiado, aunque aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La noche transcurrió entre vueltas en la cama y pensamientos que no me dejaban en paz. Cerraba los ojos e intentaba relajarme, pero apenas lograba hacerlo, su voz volvía a invadir mi mente. Su imagen, su mirada intensa, la manera en que había pronunciado aquellas palabras, todo parecía haberse grabado en mi piel, como una sensación que no podía apartar. Me levanté varias veces, caminé por la casa en la oscuridad, bebí agua y volví a la cama solo para quedarme mirando el techo, sintiendo que algo en mi interior se había despertado. Mi respiración era errática, mis pensamientos desordenados. Nunca antes había sentido esta inquietud, esta extraña mezcla de nerviosismo y anticipación que hacía que cada minuto pareciera eterno. Cuando por fin el sueño me venció, mis sueños estuvieron llenos de imágenes borrosas y sensaciones intensas. Me desperté temprano, con el cuerpo aún tenso y la mente enredada en emociones desconocidas. Me quedé en la cama, mirando el techo, sintiendo que, de alguna manera, mi vida había tomado un rumbo inesperado, uno del que ya no había vuelta atrás, y que pronto descubriría hasta dónde me llevaría. Esa noche, después de una larga lucha interna, decidí que debía hablar con Luis. No podía seguir guardando estos pensamientos solo para mí. Cuando me acerqué a él, estaba sentado en la cama, revisando su celular. Inspiré hondo y me senté a su lado. Luis, quiero hablar contigo de algo importante, dije con un tono serio, pero con el corazón latiéndome con fuerza. Él levantó la vista de su teléfono y me miró con curiosidad. Claro, dime, amor, ¿pasa algo? Tomé aire profundamente antes de continuar. No sabía cómo formularlo sin sonar absurda. Es sobre lo que hablamos la otra vez, sobre el consejo del doctor Ramírez. Luis arqueó una ceja y dejó el celular a un lado, enfocando toda su atención en mí. ¿Qué hay con eso? Jugué con mis manos, sintiéndome extrañamente vulnerable. Hoy, en mi consulta, volví a mencionarlo. No sé por qué lo hice, simplemente salió en la conversación. Y, su respuesta me hizo pensar aún más. Luis se inclinó un poco hacia adelante, con una sonrisa divertida en los labios. Déjame adivinar. ¿Te animó a explorar? Asentí lentamente. Sí. Me preguntó qué había decidido, y la verdad, no supe qué responderle. Me quedé en blanco y salí casi huyendo del consultorio. Pero, desde que recibí su mensaje recordándome mi próxima cita, no puedo dejar de pensar en eso.
Luis me observó en silencio por un momento y luego soltó una leve risa. Vaya, parece que este doctor no solo es bueno en su trabajo, sino también en abrir mentes. Bajé la mirada, sintiendo mis mejillas arder. Luis, esto es una locura, ¿no? Quiero decir, jamás imaginé que tendría este tipo de pensamientos. No sé si es correcto. Luis tomó mis manos y las apretó suavemente. Ana, te amo y quiero que seas feliz. Si esto es algo que realmente deseas experimentar, no quiero que lo reprimas. Al contrario, quiero que lo disfrutes, sin culpas. Mi corazón latió con más fuerza. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Y, de hecho, si decides hacerlo, creo que deberías aprovechar bien la oportunidad. Deberías ir vestida de una manera especial, algo que haga que te sientas segura y hermosa. Lo miré sorprendida. ¿Estás diciendo que quieres que lo haga? Solo si tú lo quieres. Pero si decides ir adelante con esto, quiero que lo hagas sintiéndote segura, sin dudas ni remordimientos. Incluso, si te hace sentir mejor, puedo acompañarte ese día. No a la consulta, claro, pero puedo llevarte y recogerte después. Así no tendrás que hacerlo sola. Su apoyo incondicional me dejó sin palabras. En lugar de estar celoso o molesto, parecía realmente emocionado con la idea. Me mordí el labio, procesando cada una de sus palabras. Esto era algo completamente nuevo para mí, algo que jamás habría imaginado. Pero ahora que la posibilidad estaba tan cerca, la emoción era innegable. El día de la cita llegó más rápido de lo que imaginaba. Desde la mañana, una mezcla de ansiedad y emoción me invadía. Luis, siempre atento, decidió ayudarme a escoger la ropa que llevaría. Quería que me sintiera hermosa y segura. Creo que este vestido rojo es perfecto, dijo, sosteniéndolo frente a mí. Es elegante, pero tiene un toque de sensualidad sutil. Lo observé con una mezcla de timidez y expectación. Era un vestido que apenas había usado, ajustado en la cintura y con un escote discreto pero favorecedor. ¿No crees que es demasiado?, pregunté, sintiendo mis mejillas encenderse. Luis sonrió y negó con la cabeza. Es perfecto. Quiero que te mires al espejo y te sientas hermosa. Que te recuerdes lo increíble que eres. Mientras me maquillaba frente al espejo, sentí la mirada de Luis sobre mí. No era la mirada habitual, sino una mezcla de admiración y algo más difícil de definir. Mi pulso se aceleró ligeramente. Te ves increíble, susurró él, acercándose por detrás para besarme el cuello. Su gesto me hizo cerrar los ojos por un instante, sintiendo un escalofrío recorrerme. Abrí los ojos y observé mi reflejo. Era yo, pero al mismo tiempo, sentía que veía a otra mujer. Una que se atrevía a explorar más allá de los límites que siempre había conocido. Una que estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo. Creo que estoy lista, dije finalmente, tomando aire con fuerza. Luis sonrió con orgullo. Entonces vamos. Te llevaré hasta la clínica. Desde el momento en que salimos de casa, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo que me revolvía el estómago. Durante el trayecto en el auto, Luis mantenía su mano sobre mi muslo, acariciándolo de forma distraída mientras conducía. Su mirada, cada vez que se desviaba hacia mí, irradiaba algo diferente, algo que me hacía sentir aún más consciente de lo que estaba por venir. Cuando llegamos al consultorio, estacionó el auto y me miró fijamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave antes de inclinarse hacia mí. Disfruta cada momento, susurró contra mi oído, y el calor de su aliento me hizo estremecer. Sentí su mano apretar la mía con firmeza antes de soltarme, permitiéndome salir del auto. Caminamos juntos hacia la entrada, y cada paso que daba me parecía más pesado, como si el aire a mi alrededor vibrara con una tensión invisible. Dentro del consultorio, la recepcionista me sonrió con la familiaridad de siempre, pero yo apenas pude responder. Mi mente estaba demasiado ocupada con el peso de la expectativa. Antes de cruzar la puerta hacia la sala de examen, giré un instante para mirar a Luis. No dijo nada, solo sostuvo mi mirada con una seguridad que me ancló al suelo. Luego, como si lo hubieran ensayado, él y el doctor Ramírez intercambiaron una breve mirada, un reconocimiento silencioso que me dejó sin aliento.
Cerré la puerta detrás de mí y avancé hacia la camilla con pasos inseguros. Subirme a ella era algo rutinario, lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez todo era diferente. Mi piel parecía más sensible, mi respiración más agitada. Mientras esperaba el inicio de la consulta, sentí una oleada de anticipación recorrerme. Era como si, en ese instante, estuviera al borde de algo desconocido, algo inevitable, algo que, por más que intentara ignorarlo, ya había comenzado. El ambiente en el consultorio se volvió espeso, cargado de una tensión latente que me hacía contener el aliento. Sentía la mirada del doctor Ramírez recorriéndome con una mezcla de profesionalismo y algo más, algo que no podía definir pero que hacía que mi piel se erizara. «Relájate», dijo con su voz profunda, mientras preparaba sus instrumentos. Pero era imposible. Mi cuerpo estaba rígido, mis manos sudaban y mi respiración era inconstante. «¿Te sientes bien?», preguntó con una leve sonrisa, notando mi nerviosismo. «Sí, solo un poco tensa», admití, sin poder evitar desviar la mirada. «Es normal», respondió con un tono que me hizo estremecer, especialmente cuando hay cierta expectativa en el aire. Mi corazón dio un vuelco. La forma en que lo dijo, con esa pausa intencionada, hizo que mi mente se nublara de pensamientos que no debería tener. Mi respiración se entrecortó por un instante y sentí como un calor intenso subía por mi cuello. Afuera, Luis esperaba pacientemente, confiado, mientras yo, en ese instante, me entregaba a un torbellino de emociones que nunca antes había experimentado. El sonido del roce de la tela, el crujido del papel desechable sobre la camilla y el leve eco de su respiración llenaban el silencio del consultorio. Cada movimiento, cada pequeño sonido, me hacía más consciente de la situación en la que estaba. Intenté calmar mi mente, pero no podía evitar preguntarme si Luis, sentado afuera, podía escuchar algo. ¿Podría notar la tensión en el aire? ¿Se imaginaría lo que pasaba dentro de estas paredes? Cerré los ojos un momento, intentando controlar mis pensamientos. Pero la idea de que, al otro lado de la puerta, mi esposo estaba esperando pacientemente, confiado y ajeno a los latidos acelerados de mi corazón, solo avivó el fuego que ardía dentro de mí. Era un juego peligroso, una sensación nueva que me llenaba de temor y deseo a la vez. Tragué saliva, sintiendo que estaba al borde de algo desconocido, algo que no podía detener. El encuentro terminó y me sentí diferente, como si un peso hubiera sido liberado de mis hombros. Mi cuerpo vibraba con una sensación de satisfacción que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. En mi pecho latía una mezcla de emoción y calma, como si hubiese descubierto una parte de mí que siempre había estado oculta. Al salir del consultorio, vi a Luis esperándome en la recepción. Me miró con curiosidad y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No dijo nada al principio, pero en sus ojos había un brillo que me decía que él entendía perfectamente lo que sentía en ese momento. Durante el camino de regreso, el silencio entre nosotros no era incómodo, sino cómplice. Luis tomó mi mano con suavidad y la acarició con su pulgar, un gesto que sentí más significativo que cualquier palabra. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente, con voz tranquila. Respiré hondo antes de responder. «Extrañamente bien, diferente, como si algo dentro de mí se hubiera despertado». Luis asintió, como si hubiese esperado esa respuesta. «Me alegra oír eso. Te ves radiante». Su reacción me llenó de una calidez inesperada. No había reproches, no había juicios, solo aceptación y cariño. En ese momento supe que lo que había sucedido no nos había distanciado, sino que nos había acercado de una manera nueva y sorprendente. Mientras nos dirigíamos a casa, sentí que una nueva etapa de nuestra relación comenzaba a escribirse, una en la que el deseo, la confianza y la complicidad tomaban un significado completamente diferente. Pasaron los meses, y cada semana acudía fielmente a mis citas con el doctor Ramírez. Con cada visita, la confianza crecía, al igual que la conexión entre nosotros. No solo era el descubrimiento de nuevas emociones, sino también la sensación de libertad que jamás había experimentado. Luis y yo manteníamos una comunicación abierta, y lejos de alejarnos, esto parecía fortalecer nuestro vínculo de una manera inesperada. Nos redescubrimos como pareja, con nuevas formas de entendimiento y deseo.
Mi vida había cambiado por completo. Lo que comenzó como una simple consulta médica terminó siendo una travesía hacia una versión de mí misma que nunca había imaginado. Y, aunque el futuro era incierto, por primera vez, lo abrazaba con emoción y sin miedo. Sabía que, de una forma u otra, había encontrado un nuevo equilibrio entre lo que fui y lo que ahora era. Y en ese equilibrio, me sentía plena.